buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 32 minutos, el día de hoy, miércoles 5 de enero del 2011. Quisiera el día de hoy, rindiendo homenaje también al periodismo ecuatoriano, a los profesionales del periodismo, esta actividad que consiste en recolectar, elaborar y publicar informaciones relativas a la actualidad. Esto es como tradicionalmente se dio a conocer desde que se inventó la imprenta, especialmente. Cuando se inventó la imprenta, se dio la oportunidad de la necesidad también de imprimir la información. Y qué interesante saber que en la historia está registrado que los primeros interesados en conocer información eran los comerciantes, quienes pudieron inclusive evadir hasta el control de aquel entonces de los reyes. Siempre la censura estuvo de la mano desde que se inventó la imprenta. Imagínese usted cómo habrá sido el hecho de que un comerciante que le interesaba conocer cómo estaba el negocio en otros países y debió enviar a sus reporteros, o estos comerciantes también que viajaban de un país a otro, estamos hablando de Europa en aquel entonces, ¿no? Desde la misma Grecia, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, que requerían información. Cuando apareció la imprenta, fue mucho más fácil para compartir esa información. Pero, sin embargo, los reyes, los feudales que querían mantener el control, inmediatamente instauraron lo que hasta ahora conocemos, la censura. No se podía imprimir un diario si no era con la autorización de los reyes, inclusive en aquel entonces también con la Iglesia Católica, por el temor de que se imprimieran libros no necesariamente permitidos de acuerdo a la moral, a la ética. Así que cuando hablamos de prensa, de periodismo, inmediatamente tenemos que tener en la mente la relación con la censura. Se habla pues de diarios que aparecieron en Inglaterra, que fueron generando la Revolución Inglesa, luego también en Francia la Revolución Francesa, para darle al pueblo, a la ciudadanía, la libertad de expresión. Todas las revoluciones siempre han estado apoyadas por la prensa, pero también la ironía un tanto de la vida, por ejemplo en Rusia, la revolución del año 1917, la revolución bolchevique, apoyada por la prensa y además comunicada al mundo entero de manera inmediata por la prensa. 1917, en que ya el telégrafo, la información ya estaban haciendo sus aportes, también la radio de manera incipiente después de la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente el mundo se informó de la revolución bolchevique, la revolución francesa, en aquel entonces en contra de los zares rusos. Ironía digo, porque luego esa misma revolución toma a la prensa, la prohíbe y únicamente se permitía que se informara lo que la revolución bolchevique aprobaba. Esto es lo que nos lleva siempre a la reflexión cuando estamos celebrando hoy 5 de enero del 2011 el Día del Periodismo Ecuatoriano. ¿Por qué siempre ha estado relacionado la censura con el poder político, el poder económico en contra del periodismo, y el periodismo luchando para llevar adelante la libertad de expresión en nombre de la ciudadanía y en nombre sobre todo de la libertad? El 5 de enero del 2011 pasa a ser una recordación de 219 años de periodismo, porque el primer periódico impreso en el Ecuador fue el periódico Primicias de la Cultura de Quito, y su director fue quien es reconocido como el padre del periodismo ecuatoriano, el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Periódico que solo circuló 3 meses, 7 números,
porque en ese entonces Eugenio de Santa Cruz y Espejo, también con este tema de la libertad que ya en Europa se estaba germinando, hasta llegar en 1789 a la Revolución Francesa, él, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en 1792 lanza un periódico acá en Ecuador, en la ciudad de Quito, en la capital, en ese entonces, del reinado de Quito. Se habla allí sobre la libertad, y obviamente eso a la corona española no le interesaba. Por eso solo le permitieron que circulara desde el 5 de enero de 1792 hasta el 27 de marzo de ese mismo año, es decir, 3 meses y un poquito más. 7 números circularon. Es decir, que el primer periódico ecuatoriano ya tuvo su censura, su prohibición. Y es más, el doctor, porque fue doctor a los 20 años de edad en medicina, luego también fue abogado, se graduó como licenciado en Derecho Civil y Canónico, escritor y periodista, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, fue apresado en el mes de enero de 1775. Esto estamos hablando de aquellas épocas en que todavía no podía pues ni siquiera haber periodismo, y a la larga fallece en ese mismo año, estamos hablando de 1795, es decir, 3 años después de haber lanzado su periódico. Eugenio de Santa Cruz y Espejo es apresado y muere de disentería a los 9, 10, 11 meses de estar apresado. Es decir, en el mismo año se enfermó y murió en la cárcel, ordenado allí su apresamiento por la corona española, que no deseaba que el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo hablara de la libertad. ¿Cómo podíamos hablar? Hablemos así los ecuatorianos de aquel entonces, ¿verdad? No se llamaba tampoco Ecuador, todavía bajo la corona española, que pudiera un periodista hablar de libertad. Era obvio, tenía que pagar hasta con su vida. Y esto está registrado en la historia, la cantidad de periodistas ecuatorianos que han muerto precisamente luchando por la libertad, siempre ante los poderes políticos que cuando necesitaban a la prensa buscaban su apoyo, pero cuando la prensa criticaba decisiones erradas, inmediatamente eran perseguidos. Esto pasa en la época de la misma libertad, cuando el doctor José Joaquín de Olmedo imprime el primer periódico guayaquileño, podríamos decir con alta circulación, El Patriota del Guayas, en 1821, una vez que ya era libre Guayaquil, y vendría a ser el primer periódico en la época en que ya Ecuador actual ya era libre. Luego aparecen otros diarios en la ciudad de Quito. El doctor Pedro Moncayo fue su editor de El Quiteño Libre. Ya El Telégrafo en 1884, que es el único diario del siglo XIX que tiene vida. Estamos hablando del decano de la prensa nacional, El Telégrafo, el más antiguo de los periódicos ecuatorianos, actualmente bajo la dirección del gobierno nacional del presidente Rafael Correa. Pero El Telégrafo también cumplió muchas actuaciones a manera de periodismo independiente, investigativo, durante tantos y tantos años. Por eso inclusive pasó a ser un símbolo del periodismo, no solo guayaquileño, sino de todo el país. Y como he mencionado, actualmente estamos debatiéndonos con el tema de los riesgos por la censura. El día de hoy, en la página 2, el diario Hoy publica la entrevista que le hace al licenciado Jorge Vivanco Mendieta, uno de los editorialistas más reconocidos en nuestro país. Y él dice: solo la unidad férrea podrá frenar la ofensiva contra el periodismo. Y dentro de la entrevista, él va allí opinando sobre la grave situación que vive hoy día el periodismo ecuatoriano, de manera especial, y así lo denuncia, por las agresiones verbales que cada día sábado el presidente de la República, el economista Rafael Correa, emite en su cadena radial. Y es esto lo que se denuncia por parte del licenciado Jorge Vivanco Mendieta, sobre todo en la última respuesta,
cuando concluye la entrevista, dice: no existe la represión física en el actual gobierno, pero todos los sábados existe el acoso verbal del presidente, donde se viola la libertad de prensa. Con sus insultos y amenazas pretende descalificar a la prensa para que no informe lo que a él no le gusta. Acomoda su posición para que el pueblo vea solo lo que le conviene. El ejemplo es lo sucedido el 30 de septiembre de 2010. Es la historia del periodismo ecuatoriano, y ya en estas épocas que se siguen dando nuevos hechos, y sobre todo cuando estamos discutiendo una posible ley de comunicación con la creación de un organismo que controlaría la información, ¿qué pasará, digo yo, cuando se registre la historia de aquí en 5, en 10, en 15, en 20 años sobre la época actual que vive el periodismo de nuestro país? Voy a concluir con las noticias relacionadas con el periodismo. Fundamedios denuncia 151 agresiones a periodistas desde el año 2008, que comenzó él a registrarla como organismo, ¿no? Fundamedios, este organismo. Segundo, Lenín Moreno, en una entrevista radial el día lunes en la ciudad de Quito, se pronunció a favor de la prensa. Y hay una frase que también quedará registrada. Lenín Moreno manifiesta: preferiría que haya excesiva libertad de expresión a ninguna. Aquí es obvio que estas palabras de buena fe del vicepresidente de la República debe llamar a la conciencia a todo el periodismo ecuatoriano. Que el periodismo ecuatoriano jamás se incline ante ningún poder político, y tampoco ante ningún poder económico. Que no se incline ante ningún beneficio particular, ni de grupos ni de individuos. Que el periodismo sea totalmente independiente y que trabaje con conocimiento de causa, con la información veraz, y de manera especial que lo haga de buena fe, con sinceridad, sin buscar beneficios personales de nadie. Es sólo así como se podría corresponder a esta expectativa que el segundo mandatario del país tiene: aceptar e inclusive que haya un exceso de libertad de expresión, preferible a que no exista ninguna. La Unión Nacional de Periodistas el día de hoy va a congratularse, de alguna manera a reconocer los méritos de 70 periodistas que trabajaron el día 30 de septiembre informándole al país los hechos, lo que sucedía. 70 periodistas entre redactores, fotógrafos, reporteros, camarógrafos, técnicos, asistentes, todos aquellos que inclusive hasta arriesgaron su vida cuando debieron, a través de las imágenes de la televisión, hacerle conocer al país y al mundo lo que sucedía en la ciudad de Quito con esa rebelión policial. Situación que demostró la necesidad de un periodismo, y de manera especial con un periodismo preparado, eficiente, capaz y también objetivo. Esa gran necesidad debe mantenerse. Y finalmente, el día de ayer consultado, el asambleísta, el doctor Mauro Andino, se manifestó en desacuerdo con que el gobierno le consulte a la ciudadanía si aprueba o no la ley de comunicación. No porque el pueblo no deba pronunciarse. Lo que pasa es que decirle sí o decirle no a una ley, así como hicimos lastimosamente con la Constitución, no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque una ley, en la ley de comunicación, tan difícil de redactarla, debe ser discutida artículo por artículo, y no necesariamente aprobada con un sí o con un no, rechazada, por el simple hecho de que alguien escucha a otra persona y lo orienta. Lo ideal sería que ahí, en esa casa de la democracia, la Asamblea Nacional, se discuta la ley, una ley que sirva para que la libertad de expresión como derecho del pueblo siga siendo tal. Vamos al corte comercial y volvemos con informaciones, de manera especial la visita
que por tercera semana consecutiva hace el presidente de la República a Guayaquil, visitando inclusive ahora el hospital del suburbio y dándose cuenta en la realidad lo que se viene denunciando a través de la prensa durante algunos meses, la mala, la pésima administración del hospital del suburbio, o el hospital de Guayaquil, hospital único del gobierno ecuatoriano, y otras visitas que hizo, entre ellas también a la penitenciaría. Yo me pregunto, ¿qué hacen los otros funcionarios que residen en Guayaquil? ¿Le informan o no al presidente? Debe venir él para descubrir lo calamitoso de la asistencia, en este caso penitenciaria. Vamos al corte comercial.